Muchas bendiciones, pueblo que ama a Dios. Créanme que para mí es un honor, es una honra que el Señor me ha concedido en poder traerles a ustedes estos mensajes de enseñanza, de instrucción en la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos a veces porque decimos que no podemos ver a Dios, y como seres humanos que somos, nos gusta tener algo que ver, algo que tocar, algo que podamos sentir que está vivo para decir que realmente existe. Pero entonces aquí surgiría una pregunta: ¿cómo pretendemos ver a Dios si ni siquiera le conocemos? El reino de los cielos es considerado un reino al revés. Tomamos la decisión de creer cuando vemos, pero lamentablemente, como es un reino al revés, tenemos que creer para poder ver. Entonces comenzamos creyendo por conocer a Dios, y la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es conociendo su palabra, conociendo su mensaje que está en nuestra Biblia, aprendiendo a codificarlo, a identificarlo, aprendiendo a aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a recibir la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender, aunque es algo que no podemos ver, como el aire que usted respira, que no lo ve y lo siente en usted y lo necesita en usted. Asimismo vamos a aprender a percibir a Dios en nuestra vida a través de todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros desde el momento en que usted abre sus ojos cada mañana. Les agradezco por el tiempo que me dispensan en escuchar estos mensajes de enseñanza, y oro al Señor para que su vida sea edificada en la palabra de Dios, tal como Él lo hizo conmigo cuando me permitió tomar las clases de teología a las que me asignó y me instó para darlas a ustedes por gracia, tal como por gracia yo las he recibido. Comenzamos con nuestra clase de hoy, y haciendo un recuento breve, en las dos últimas entregas estuvimos hablando primeramente de la reseña histórica del pueblo de Israel. Luego hablamos de la formación y composición del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en esa intervención hablamos de que la Biblia estaba dividida en tres grandes bloques, que eran la ley, los profetas y los escritos. Ya vimos todo lo concerniente a la ley. En cuanto a la reseña histórica del pueblo de Israel, los estatutos que el Señor instituyó con ellos, los mandamientos, como le llamamos popularmente, vimos también la formación y composición del Antiguo Testamento, de dónde salieron todos estos libros, cómo se conformaron en el libro sagrado que nosotros conocemos como Biblia. Entonces hoy vamos a pasar al segundo grupo, que corresponde a los profetas. Vamos a hablar de los profetas en este día, y luego en clases posteriores seguiremos entonces trabajando con la parte de los escritos hasta que terminemos todo lo que compone el Antiguo Testamento. Tenemos entonces para hoy a los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre escogido por Dios para llevar su mensaje al pueblo. Están divididos en anteriores y posteriores, y vamos a hablar de eso más adelante. Hablemos primero sobre la escogencia de este hombre o de esta mujer, que aunque la Biblia no hace referencia no hace resalte a mujeres profetas, sí las hubo, y vamos a ver una de ellas. Esta escogencia se legitimaba en tres aspectos importantes que se podían observar en todos los hombres que eran señalados por Dios para cumplir con este ministerio, para cumplir con esta tarea. La primera era el encuentro entre Dios y el profeta que se describe en las Escrituras. Si ustedes observan, más adelante vamos a señalar cuáles son los libros proféticos. Si ustedes van a cualquiera de ellos, van a ver que comienza siempre con la narración de dónde Dios lo encontró, de dónde Dios lo escogió.
También tenemos la segunda característica, es el reconocimiento de su limitación humana para ser mensajero de Dios. También podemos observar en cualquiera de los libros proféticos que usted escoja leer, cómo estos hombres entienden, cómo estos hombres reconocen que nosotros como seres humanos no somos nada, no somos nadie, y se sienten hasta algunos temerosos de asumir una responsabilidad tan grande como es llevar al pueblo el mensaje que Dios decida enviar. La tercera característica es la comisión o tarea que deben llevar a cabo en el nombre de Dios, porque ya mencionamos que no es en mi nombre, no es por mis fuerzas, no es por mi conocimiento, no es por mis estudios, es por lo que Dios quiera que yo hable a su pueblo. Cabe señalar que existió también una mujer, se llamaba Débora, en la que Dios se complació para convertirla en su portavoz. Esta mujer, la historia de esta mujer la podemos encontrar en el libro de los jueces que ya mencionamos, aquella época del pueblo de Israel, donde cada quien hacía lo que le venía en gana, no había rey, no había gobierno, y todo el mundo, cada tribu se puso en un lado a hacer lo que ellos entendían que estaba correcto. Les dije también que en ese momento se presentaron muchísimas situaciones difíciles, y en una de las situaciones difíciles que se presentaron, el Señor levanta a esta mujer llamada Débora, y gracias a una estrategia que el Señor pone en ella para realizar, el pueblo de Israel libra una gran batalla contra un enemigo bien poderoso, bien fuerte, y salen victoriosos. Otro dato interesante es que encontramos en nuestras Biblias los libros proféticos con el nombre de cada uno de ellos. Estos libros están nombrados en la Biblia con el nombre, valga la redundancia, del personaje protagonista del libro, entiéndase como protagonista el escogido por Dios, porque nosotros sabemos que el protagonista de todo, el principal protagonista de todo, va a ser siempre Dios. Esto no significa que ellos fueron sus autores exclusivos. Ojo y oído con esto. El hecho de que el libro de Jeremías se llame Jeremías y el profeta sea Jeremías, no quiere decir que Jeremías lo escribió. Recordemos que en este momento los profetas hablaban. El mensaje era oral, ellos no escribían. Entonces damos por entendido que hubo otras personas que colaboraron con esta situación. Podemos decir que fueron sus asistentes, sus ayudantes. Entiéndase entonces la persona que el Señor designó para que anduvieran con ellos escribiendo todo aquello que estos hombres hablaban al pueblo en mensajes orales. Dijimos al principio que los profetas se dividían en anteriores y posteriores. ¿Qué significa esto? Vamos a los anteriores para que aprendamos bien el término. Los profetas anteriores se llaman de esta manera porque existieron antes del periodo premonárquico, antes del periodo monárquico. Entiéndase, antes de que Israel hiciera aquella mala decisión de pedirle al Señor, de exigirle al Señor un rey. Hubo profetas en ese periodo de tiempo larguísimo que vivió el pueblo, que trabajaron directamente con Dios para hablarle al pueblo. Los profetas que existieron en este momento los encontramos en los libros primeros y segundos de Samuel y de Reyes. ¿De dónde sale el que exista un profeta? Si nos vamos a lo que aprendimos en nuestra primera y segunda enseñanza, tenemos que en aquel momento el Señor le habla directamente al pueblo, le habla directamente a Abraham, le habla directamente a Moisés, le habla directamente a Noé. Pero hubo un acontecimiento con el pueblo de Israel de donde nació este ministerio. ¿Y cuál fue ese acontecimiento? No sé si recuerdan ustedes que cuando estábamos hablando del libro de Éxodo, yo les mencioné
que cuando el pueblo estaba a la falda del monte Sinaí, donde el Señor entregó los 10 mandamientos, el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que se purifique, que dentro de 3 días verán mi gloria. El pueblo se mantuvo en ayuno, se bañaron, se pusieron sus mejores ropas, y el Señor descendió del trono de los cielos en un espectáculo de truenos, relámpagos, un ruido ensordecedor de toque de trompeta. Creo que ustedes recuerdan bien cuando mencionamos esto, porque es que es algo que cuando lo mencionamos se siente y nos mueve todo lo que es nuestro sistema, nuestro ser. Hablamos de ese momento y hablamos también de que el pueblo se atemorizó. Al sonido de la trompeta estruendoso, a los truenos, a los relámpagos, el pueblo cogió miedo, sintió temor de lo que estaba haciendo Dios con ellos, no interpretando que era la bendición más grande que puede tener un ser humano, sentir la presencia de Dios. Y ellos pidieron a Moisés que a partir de ese momento Dios no le hablara directamente a ellos, sino que lo utilizara siempre a él. Entiéndase, pusieron ellos una persona de intermedio entre ellos y Dios para que se comunicara el Señor con ellos. Aquí nace este ministerio profético y es donde Dios decide entonces levantar hombres y hoy en día mujeres que llevan su palabra, su mensaje al pueblo. Seguimos entonces y como ya mencionamos que se encuentran estos profetas en los libros 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, tenemos entonces que tal como su nombre lo indica, Samuel es el primero de ellos. Es quien nos deja ver la transición del periodo de los jueces al periodo de la monarquía que sabemos inicia con Saúl. Samuel fue el profeta que el Señor escogió desde muy niño. Samuel fue un profeta que desde niño fue consagrado al Señor y su historia es maravillosa porque nos dice la Escritura que su mamá no podía tener hijos y ella oraba. Cada año los israelitas iban al templo a ofrecer un sacrificio a Dios y esta fiesta de sacrificio duraba 7 días. A los 7 días todo el mundo retornaba a su hogar, pero durante 7 días se mantenían en los alrededores del templo y en el templo, en los atrios del templo, entiéndase en el patio, para ofrecer a Dios sacrificio de animales, ofrecer a Dios sacrificio de adoración, de alabanza, de oración, pero también celebraban fiestas. Había una comilona impresionante durante todos esos días y había fiesta en el pueblo porque era el momento de dedicar 7 días a Dios. En una de esas fiestas, su esposo va al templo con su familia y recordemos también que esta cultura tenía más de una esposa, como lo vemos hoy en día en esa cultura oriental, que son los árabes, los musulmanes. Esa gente acostumbra a tener más de una esposa y esto comenzaba desde aquí, desde la Biblia. Recuerden ustedes que a Jacob le endonaron una esposa, luego él trabajó por otra y luego estas 2 esposas incluyeron en la foto a sus criadas. Entiéndase que Jacob tenía 4 esposas. Asimismo pasaba ya en este tiempo más adelante y los hombres mantenían la costumbre de tener más de una esposa. La mamá de Samuel se llamaba Ana y la otra esposa de su esposo Elcana se llamaba Penina. Penina sí había tenido varios hijos de su matrimonio con Elcana, pero Ana no había podido tener ninguno. Y esa mujer lloraba, como decimos popularmente, lágrimas de sangre delante de la presencia del Señor, clamando por un hijo. Y no podía tenerlo. Eso la entristecía, eso la mantenía en un estado de tristeza. Y lamentablemente, como somos los seres humanos, su contrincante
Penina, que sí tenía hijos, ya se pueden imaginar ustedes que le hacía la vida un yogur y bastante agrio a la pobre Ana, porque Ana no podía tener hijos, y Penina se burlaba de ella, recalcándole su condición de mujer estéril. Pero Dios todo lo hace con propósito, y Ana tenía que atravesar por este propósito, por este proceso, porque no es que Ana era estéril, es que Ana tenía un vientre retardado. ¿Qué significa eso? Que usted no pare cuando usted quiere. Usted pare cuando Dios ha decidido que venga ese niño que usted va a traer al mundo, porque viene con un propósito específico, y en el tiempo en que llega es que ese propósito se tiene que cumplir. Esto pasaba con Ana. Ana parió un hijo porque rogó y rogó al Señor, y el Señor decidió, ok, ahora es el momento de que esa mujer se embarace y dé a luz un niño. Entre sus oraciones, Ana clamaba y Ana hizo una promesa. Ojo y oído, hacemos promesas a Dios y cuando recibimos la bendición se nos olvidan. A Dios no se le olvida. Ana hizo una promesa y ella la cumplió. Ana le dijo al Señor, si tú me das un hijo, aunque sea uno, yo prometo consagrarlo a ti y que viva en tu casa y que sea tu siervo durante toda su vida. Oigan esto, una mujer que no puede tener hijos, le pide un hijo a Dios y le está diciendo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Ana era una mujer excepcional. El Señor le concede ese hijo y ese hijo se le pone por nombre Samuel. Cuando Ana desteta, tal como lo dice la Biblia, no quiero ofender a nadie con esta palabra, cuando Ana desteta a este niño, entiéndase a los 3 años, que era la costumbre en aquel tiempo, Ana lleva a Samuel al templo en la próxima fiesta que acontece para sacrificio al Señor. Ana lleva a Samuel al templo y Ana deja a Samuel en el templo al cargo del sacerdote que en ese momento estaba en funciones. Entiéndase que Samuel no se crió con Ana. Samuel fue entregado al Señor tal y como le fue prometido a Dios a los 3 años de edad. Y a partir de ese momento, Ana veía a su hijo una vez al año. Cuando volvían a la fiesta del sacrificio, ella le llevaba su ropa conforme ya al crecimiento del niño. Y cada año era que esa mujer veía a su hijo. Pero el Señor es tan maravilloso y misericordioso que ese no fue el único hijo que tuvo Ana. Ana tuvo más hijos que se quedaron con ella en su casa. Pero este era un niño especial porque fue parido en unidad. Fue parido uno, pero representaba 3. Porque si leemos la historia en los libros en el libro primero de Samuel, vamos a ver que Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez del pueblo de Israel. Entonces Samuel valía por 3 hombres en lugar de 1. ¿Qué significa eso, mis hermanas? Me dirijo a las mujeres. Que las peninas paren muchos, pero la sana paren 3 en 1. Si hoy en día tú eres de esas mujeres que está en esa condición de que no has podido tener hijos, declaramos cancelada la palabra estéril en el nombre de Jesús. Si tú eres de esas mujeres que todavía no has podido tener un hijo, recuérdate de Ana. Lee esa historia bíblica, el libro primero de Samuel en el Antiguo Testamento. Te va a fascinar. Y recuérdate de Sara, que ya la mencionamos anteriormente, la esposa de Abraham. A los 90 años el Señor le concede tener un hijo y es Isaac. No son vientres estériles los que existen en las mujeres de Dios, son vientres retardados. Seguimos entonces. En este libro que lleva su nombre, estamos hablando de Samuel, se nos habla del inicio de una era en la historia del pueblo escogido, donde los reyes Saúl primero y luego David son asesorados en todo momento por profetas. Primero por Samuel, luego por Natán, y tenemos que mencionar otros más que como fueron Semaías, Micaías, Uldad, Elías,
Eliseo y Gad. Vamos viendo ya cómo el ministerio comienza a fluir, y desde Samuel, que es el primero designado oficialmente como profeta, porque ya vimos que tanto Noé como Abraham como Moisés pudiéramos considerarlo profetas también, porque el Señor les hablaba a ellos para que ellos le hablaran al pueblo. Entonces se sucedieron ya de manera oficial, de manera conformada como ministerio profético, estos hombres que vuelvo a mencionar, que fueron Samuel, Natán, Semaías, Micaías, Uldá, Elías, Eliseo y Gad. Entonces pasamos luego de esto a los profetas posteriores. En este grupo encontramos a los que sucedieron después del periodo monárquico. Estos participaron de exilios, estos participaron de regreso de exilio. Entre este grupo vamos a encontrar a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros con esos mismos nombres están en el Antiguo Testamento, y cabe señalar también que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro profético, es un libro que habla de lo que Dios le mandó a decir al pueblo a través de este hombre llamado Malaquías. Vuelvo a mencionar que es equivocado señalar que porque estos libros tienen estos nombres de estos hombres que fueron sus protagonistas, fueron ellos quienes los escribieron. Vuelvo a señalar que el mensaje que el Señor entregaba al hombre escogido era oral. El Señor le hablaba y este hombre hablaba a su vez al pueblo. Caminaba por la ciudad como si tuviera una bocina en su boca. Así dice el Señor, o dice el Señor, como ellos mencionaban. Cada uno tenía su método particular de expresar la palabra de Dios al pueblo, pero era en todo momento hablado. Ellos no escribieron, nunca un profeta escribió. Por esa razón entendemos que sus asistentes, sus colaboradores, fueron los que se encargaron de escribir los libros que tenemos en la Biblia y ponerle el nombre del profeta. La tarea principal de este grupo de profetas no era hacer enunciaciones del futuro, no eran videntes que cogían unas cartas y las abrían y decían: a ti te viene un hombre, a ti te viene una mujer, a ti te viene dinero. Nada que ver, no nos confundamos, por favor. Ellos tenían como tarea ayudar al pueblo a interpretar y a comprender las señales de los tiempos, es decir, su situación religiosa, su situación política y social, a la luz de los valores o mandamientos, como usted y yo los conocemos, que les fueron dados al pueblo por Dios en aquel pacto en el monte Sinaí. En su mayoría, el mensaje de cada uno de estos profetas culmina asegurando esperanza al remanente del pueblo que permanece fiel a Dios, quien les salvará de las opresiones y abusos que en cualquier momento puedan enfrentar. El profeta no era un vidente, el profeta no era un lector de cartas, ni de mano, ni de taza de café. El profeta era un hombre a quien Dios le daba una palabra y le decía: dile a mi pueblo esto, esto y aquello. Vamos a poner el escenario de que tienen un enemigo que los está atacando. El Señor les hablaba y les decía: dile a mi pueblo que si se mantienen fiel a mis preceptos, a mis mandatos, a mis estatutos, yo los voy a librar de ese enemigo y yo les voy a dar la victoria sobre ese enemigo y no van a perecer. También había mensajes de confrontación. ¿Sabe usted que hoy en día nos encontramos con profetas que no reconocemos? Hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen: mira, estás actuando mal. Estás actuando de esta y de esta manera y eso te va a traer esta y esta consecuencia.
Sin embargo, si cambias tu actitud, vas a ver esta y esta consecuencia positiva en tu vida. Son profetas. Quizás no están designados en ninguna iglesia de manera oficial, pero Dios utiliza a quien Él quiere. Dios utiliza a quien Él quiere. Dios utiliza a quien Él quiere. No importa sus estudios, no importa su educación, no importa su estatus, no importa su posición económica. Gloria a Dios por aquellos que tienen todo eso y el Señor decide escogerlo. Pero no quiere decir esto que a los que no tienen nada de eso, Dios no los va a escoger. Recuerden siempre una cosa que el Señor me enseñó a mí. Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los escogidos. En su mayoría, el mensaje de cada uno de estos profetas culmina asegurando esperanza. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de decir. A pesar de la situación que tú puedas estar viviendo, a pesar de lo negra que se vea tu circunstancia por el problema, por la enfermedad, por la crisis que puedas estar atravesando, siempre hay un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. Pero ese mensaje de esperanza se va a cumplir en ti si tú te mantienes fiel a lo que Dios te pide que hagas para Él, a lo que Dios te instruye que hagas en su palabra. Hablemos del tiempo de ejercicio de estos profetas posteriores. Podemos mencionar los preexílicos, los exílicos y los postexílicos. ¿Qué significa esto? Los preexílicos son los que están considerados antes de que Israel fuera mandado al exilio. Recuerden que cuando hablamos de la reseña histórica del pueblo, mencionamos que en ciertas ocasiones, debido a su desobediencia, el pueblo fue enviado cautivo a diferentes naciones paganas, nada que ver con su tierra prometida. Fueron sacados de ahí y llevados a otros países, por así decirlo, donde fueron sometidos a trabajos, a cautividad, en otras naciones que nada tenían que ver con Dios. Entonces quizás usted dirá, pero ¿y si ese era el pueblo escogido? ¿Por qué Dios permitió que les pasara eso? ¿Por desobedientes? O como diríamos en mi país, República Dominicana, por cacoduro. Los israelitas eran bastante cacoduros. Y tenía que haber una manera en la que el Señor martillara esa cabeza tan dura. Llegó un momento en que para situaciones extremas Dios toma medidas extremas. ¿Y cuáles son las medidas extremas? Váyanse en cautiverio, a que los maltraten en otro lado para que aprendan a valorar lo que tienen aquí. El Señor les dio una tierra donde tenían todo, donde cuando cultivaban las cosechas eran exorbitantes, eran exageradas, los animales se multiplicaban de manera exagerada. Entonces vamos a portarnos bien para preservar esto. Ese es el problema de los seres humanos, que cuando tenemos bendiciones de Dios no las reconocemos y las desperdiciamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como Dios da, también quita. Usted tiene un matrimonio estable, tranquilo, pero usted es una persona prepotente, usted es una persona orgullosa, trata a su cónyuge con la punta del pie, o a lo mejor es dado a la bebida, es dado a los vicios y drogas. Ese matrimonio se va a acabar. Y no mencionemos el famoso detonador de la mecha de la bomba que se llama adulterio, donde no hay vuelta atrás, solo con un milagro de Dios. Seguimos entonces y decimos que los preexílicos están considerados en dos periodos, el periodo asirio y el periodo babilonio. Asiria era una nación, Babilonia era otra nación. El trabajo de estos profetas se desarrolló antes del exilio de los 70 años en Babilonia, o lo que podemos llamar periodo asirio. Estos profetas advirtieron al pueblo para evitar que sucediera este acontecimiento en sus vidas. Estos profetas fueron Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Luego, en el periodo babilónico, tenemos a Sofonías, a Nahum, a Jeremías y a Habacuc.
Los exílicos, entiéndase los que trabajaron durante el exilio, fueron Ezequiel, y volvemos a mencionar a Isaías. Ojo y oído, Isaías está en el preexílico, Isaías está en el exílico e Isaías va a estar en el postexílico. Fue el único profeta que trabajó en los tres tiempos. Entonces mencionamos el tercer grupo, que son los postexílicos, que fueron los que trabajaron después del exilio. Entiéndase, cuando el pueblo ya es liberado y vuelto de nuevo a su tierra. En ellos vamos a encontrar a Ageo, Zacarías, Isaías, como les mencioné, Abdías, Malaquías, Jonás y Joel. Entonces ya hemos aprendido hasta aquí qué es un profeta, cómo están divididos los profetas en nuestro libro sagrado y en qué tiempo operó cada grupo de profetas. Seguimos entonces. ¿Cuál era la presentación del mensaje profético? Todo profeta presentaba un mensaje que estaba dividido en tres partes. La primera parte era la denuncia. La segunda parte era la solución y la tercera parte era la esperanza o bendición que Dios tenía. En la denuncia se confrontaba al pueblo por el pecado que estaban cometiendo. Como les mencioné en el ejemplo que puse de nuestra vida cotidiana, es cuando alguien se acerca a ti y te dice: mira, eso que estás haciendo no está bien. Eso que estás haciendo te puede traer tal consecuencia negativa a tu vida. Esa es la denuncia. En la solución se le instruye al pueblo a terminar con la práctica desagradable, abominable a Dios. Y se le instruye en cuáles son los pasos que deben seguir a partir de ese momento para que esa práctica cese totalmente en tu vida. Esta es la parte, siguiendo mi ejemplo anterior, donde esa persona que se acercó a ti te señaló lo que estaba mal, te dice: si cambias tu actitud y haces esto y esto, entonces las consecuencias van a ser positivas. Esa es la solución. Entonces, en la esperanza es donde Dios les aseguraba vida nueva y su protección. Esa es la parte, continuando con mi ejemplo, donde esa persona que se acercó a ti y te confrontó mostrándote lo que estaba mal en tu vida y te instruyó mostrándote lo que debes hacer para cambiar todo eso que está mal, desagradando a Dios, entonces te dice las bendiciones, te enumera las bendiciones que el Señor tiene designadas para tu vida si le obedeces al segundo punto. Si tú obedeces el mandato del Señor, donde Él te dice: haz esto y esto, en lugar de esto y esto que estás haciendo, y vas a tener de mí esta y esta bendición. Entonces ese era el mensaje, esa era la parte de la esperanza, donde ese profeta le decía al pueblo: si ustedes obedecen, va a venir esto, va a venir aquello. Mire, hay un capítulo bíblico muy conocido, está en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento estamos, En el Antiguo Testamento, recuerden que hablamos de los 5 libros que componen el Pentateuco o la primera parte de la Biblia. Entre estos 5 libros mencionamos el Deuteronomio, que es el libro de las revistas o de la segunda ley. En este libro hay un capítulo que es el 28 y yo les insto en este día a que ustedes lean ese capítulo 28. Recuerden que hablamos de que íbamos a leer el capítulo 1 del libro de Samuel para conocer la historia fascinante de Ana, pero quiero terminar esta intervención de este día con exhortarle a que lean ustedes el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. 11 bendiciones a cambio de una acción. Es un pacto 11-1 que el Señor hace con cada uno de nosotros. Leamos este capítulo 28 en este día para que veamos todo lo que Dios tiene para ti,
para ti, para todo aquel que nos está escuchando y para todo aquel que quiera compartir con los suyos esa palabra poderosa. Capítulo 28, libro de Deuteronomios. Se llama bendiciones por obediencia. 11 bendiciones a cambio de una acción que se llama obediencias. Hasta aquí esta entrega de hoy. En la próxima clase vamos a entrar, como les dije al principio, en la parte de lo que son los escritos en el Antiguo Testamento. Espero que esta entrega haya sido de edificación, de instrucción a su vida, porque como mencioné en el inicio, solo vamos a conocer a Dios cuando nos decidamos a estudiar su palabra. Leer es pasar los ojos por algo escrito. Estudiar es meterse en este libro y créanme que como mapa de vida no existe mejor decisión tomada por un ser humano que no sea esta. Porque aquí usted va a encontrar la guía que necesita para llevar su vida en cualquier área que usted quiera mencionar. Aquí va a encontrar un ejemplo a seguir. Para llevar la vida de su familia, para llevar su matrimonio y para llevar todas las bendiciones que Dios decida poner en sus manos. Bendiciones.